Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estoy en la casa nueva, como ven no ha habido mucha diferencia, pero el set 2 está a punto de llegar. Entonces, aunque más o menos he conseguido poner todo igualito, casi igual, faltan algunos cuadros por aquí, falta una lámpara por aquí que tengo que ir a comprar. Como digo, el set 2 sí es algo ya, es algo real, ya tenemos casi la mitad de cartas reveladas. Y es por eso que me he decidido crear esta especie de serie de vídeos donde voy a proponer algunos decks. Casi todos van a ser creados por mí, ¿vale? Si veo alguno que alguien ha creado en internet, algún otro creador, o esté en la página web o lo que sea, que me parece interesante, lo voy a traer, ¿no? Con la idea de ver si estos líderes nuevos de verdad tienen potencial o no tienen potencial para ser muy presentes y ser muy visibles en el nuevo set 2 y en el meta, por tanto, ¿no? ¿Traeré líderes del set 1 con cositas mejoradas? Puede ser, pero voy a intentar priorizar todo lo nuevo. Así que vamos a hablar hoy de Boba Majete o Boba Nice, porque para mí muy heroísmo no es. Y bueno, primer vídeo del mes, aunque hice un directito, pero este es vídeo donde yo me siento, donde no hay ningún tipo de presión, donde puedo beber y editar sin ningún problema. Primero, agradecer a toda la gente que me viene apoyando en Buy Me a Coffee. Se ha sumado Lord Cruz con 5 cafés, así que muchísimas gracias. Literal, voy a ir ahora, cuando termine de subir y editar el vídeo, a comprarme café recién molido. A tu salud, muchísimas gracias. Y hay otras personas que lo que hacen es se han hecho miembros, ¿no? Donde mes a mes van a estar apoyando este proyecto de Puente 3 en Buy Me a Coffee. Tenemos a H Vértigo, gracias, ya te tenemos en Discord, muchas gracias. A Tony Mayor, también, muchas gracias por sumarte. Y me hace mucha ilusión una nueva, la última persona que fue justamente ayer, bueno, personas que son Fénix y Capicia, son papá e hijo, ven mi contenido, ya me han pedido incluso una asesoría para ayudarles con look verde y cositas. Capicier, me consta que eres un crack, eres el Magnus Carlsen del al límite de tu zona, con solo 10 añitos, así que nada, un lujo. Y nada, vamos a jugar Hunter juntos, ¿vale? Te prometo que vamos a jugar Hunter juntos y espero hacer una guía que te guste mucho. Bueno, Boba Fett, el majete, Boba Fett, el nice. Vamos a repasar muy rápido lo que hacía Boba Fett, ¿vale? Bueno, verde-blanco. Verde-blanco, recordemos que tiene es bastante sólido en todos los momentos de la partida, en early, en mid y en late. Y tiene esa parte de poder rampear, por tanto es un color bastante sólido. En el meta ahora mismo están Sabine verde, Leia roja y Han Solo verde. Son las tres cosas verde-blanco que se está viendo más en el día de hoy, en este set 1, en el meta. ¿Boba Fett viene a meterse ahí dentro? Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí. Cuando juegues una unidad que tenga al menos una palabra clave, ¿no? Y ya nos lo ponen rojito para recordarnos que eso es escudado, centinela, grid, no, esos son, ¿no? Emboscada, ambush, ¿no? Todo eso podemos girar a Boba para darle un +1/+0 a una unidad aliada por esta fase. O sea, es un +1/+0 temporal, no es un toquecito de experiencia. Y ojo, no tiene por qué ser a la unidad que hemos jugado. Me gusta porque es un poquito flexible. Se despliega, ¿no? Lo sacamos cuando controlemos 6 recursos, es un 4-7. Y ahora es una pasiva. Todas las unidades que estén en nuestras arenas que tengan al menos una palabra clave ganan un +1/+0. Cuando me puse a buscar opciones de decks, vi como dos orientaciones. La primera es full palabras clave. O sea, meter todo unidades que tengan palabras clave, de tal modo que en cualquier momento vamos a poder girar a Boba para darle ese +1 a otra unidad. Y claro, cuando salga, todo va a tener un +1/+0. Entonces, es una de las dos vías que he estado explorando. La otra es simplemente construir un deck potente con unidades buenas y ya. ¿Por qué? Porque muchas de esas unidades buenas, aunque no todas, tienen palabras clave. Por ejemplo, el 2-3-3, el Battlefield Marine, ¿no? Que es un 2-3-3 verde-blanco, no tiene ninguna palabra clave, pero es una unidad buenísima por las estadísticas que tiene. Te permite lidiar con el agro, te permite ir tu agro. Entonces, ¿por qué voy a dejar de meter esa unidad si ya de por sí es muy buena? Entonces, si metemos otras unidades que ya son buenas, que tienen palabras clave, vamos a poder potenciar a estas para, bueno, tener un deck sólido, fuerte, sin depender de meter cosas un poquito menos potentes, pero que sí tengan palabras clave. Por último, las mecánicas de este set, capturar y bounty, son un extra, creo. Con él es un extra, no es Bosk, que gira totalmente a través de bounty, no es Lando, mira, me olvidé de poner contrabando.
no necesita girar en torno a ello, sino son cosas extras. Por tanto, creo que va a ser muy relevante, sobre todo la parte de capturar. Porque al final, recordemos, verde-blanco no tiene tantos eventos o tiene tantas formas de lidiar con amenazas gordas del rival. Sin embargo, si la capturo, me la regreso, me la pongo debajo de nuestra unidad y podemos sí ahora ir contra la base o estar más tranquilos o hasta que el rival lidie, ¿no? Nos derrote o nos saque de la mesa esa unidad que capturó. Entonces puede ser que sea una respuesta al meta, pero no es el foco central de nuestro deck. Les voy a presentar 3 decks a continuación, ¿vale? 3 y no 4 porque hay con un aspecto que no he conseguido sacar algo que me encante. Creo que falta todavía salir más cartitas. Pero bueno, los he ordenado de lo que menos al que más me guste. Entonces, quédense al final porque el último, de verdad, va a ser el rey de los decks con Boba. Bueno, comenzamos con agro, bueno, vamos al color rojo y una de las razones es porque está Wrecker y están los aspirantes al clan. Podemos darles ambos debido a que somos verde, a través de la base o a través del evento. Y claro, tienen palabras claves por sí mismos. Entonces, si le damos ambos, va a tener ese +1 propio, puede hacer muchísimo daño. Y formidable, todo el daño sobrante va a ir contra la base del rival. Por tanto, no solamente lidiamos con mesa, sino que metemos presión en la partida. Me parecen una barbaridad. El problema es que aspirantes al clan necesitan tener mejoras para tener formidable. Entonces quizá hay que hacer un poco cambio del deck que les voy a presentar. Y ese es el deck. Al final, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos cosas agresivas como el Ala A, como esta Ketsuonio, los Fighters for Freedom, ¿vale? Hay bastantes cositas rojas y tiene saboteador, por tanto podemos pasar por encima de centinelas. Y tiene palabra clave, por tanto, así que es un habilitador de dar el +1 a otras unidades. Red 3, que si bien es cierto, tenemos bastantes unidades, pero que son más de mid, que no tienen el heroísmo, toda la parte de agro inicial sí se podría beneficiar de este Raid 1. Eventos para hacer daño a cabeza directamente, unidades con estadísticas agresivas, como este Night Owl 4-3. Tenemos un centinela para proteger la parte del espacio, si el otro es más agro que yo. Y no deja de ser un 3-6 si le damos el +1 a él. Entonces está súper bien. Tenemos a K2, que tiene Overwhelm y puede hacer 3 daños a la base cuando es herido. Cositas con Ambush, que sale bueno, pegando un montón. Luego lo vamos a analizar un poco mejor en el siguiente deck. Tenemos esta nave, que si gira una unidad aliada va a ganar +3/+0 para ese ataque y ya tiene de base Overwhelm. Por tanto, podemos hacer muchísimo daño contra la base del rival. Kalus, que nos roba carta. Esta que ya la hemos analizado antes, con Raid 3. Esta me parece cartaza, que la vamos a analizar después. Como somos agro, es fácil que una de las dos bases, ojalá la del rival, ya tenga bastante daño. Por tanto, el Guerrilla Attack Pod va a poder salir preparada y vamos a poder hacer ataque inmediato contra la base. Bien, Wrecker con mucho impacto cuando entra. Y Mace Windu, más de lo mismo. Tiene ambos propio, va a entrar, le vamos a dar el +1, por tanto es un 6-7. Y como es para esta fase, ese +1 se queda. No es para la acción en la que hemos jugado, sino que durante toda esa fase va a ser un 6-7. Va a lidiar con mesa, se va a girar y si hace falta lidia con mesa o va contra la base del rival haciendo 6. Y 2 Alaus, pues si nos limpian mesa para volver a llenar. ¿Tiene potencial? Creo que sí. ¿Me encanta? No. Explico por qué. Al final, agro lo que quiere es priorizar ir contra la base del rival, ¿verdad? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, el Battlefield Marine, que es un 3-3, quiero ir contra la base. Pero si le quiero potenciar jugando, por ejemplo, un Red 3, ¿vale? Juego el Red 3, le doy el +1 girando a Boba al Battlefield Marine, es un 4-3 que va a ganar Raid, todo bien. ¿Qué ocurre? Que le estoy dando tiempo al rival para que lidie con esa unidad mía que ha sido mejorada, que ha sido bufada por la habilidad de Boba. Entonces, como que al final pierde un poco de valor Boba, salvo que queramos acelerar que el rival lidie con estas amenazas más chiquititas, pero que pueden hacer mucho daño, que lidie con eventos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso va a hacer que luego unidades más potentes que vengan después vivan más tranquilas y puedan tener más impacto en la partida. Puede ser, pero siento que va a ir un poquito por detrás, ¿no? Que al final es como que nos quedamos ahí. Yo siento que Boba va más enfocado al mid-range, pero falta muchas cosas por salir, falta que le echemos más cabeza. Esta creo que es un buen esqueleto para un posible deck rojo con Boba Fett. Pasamos a verde, y para verde lo he llamado Párame si puedes. Y he puesto como ejemplo esta carta, ¿no? Presta tu cabeza, es una mejora que lo que hacemos es dársela a un rival, a una unidad rival, para darle recompensa. Rampeamos cuando la eliminamos. ¿La idea del deck cuál es? La idea es acabar poniendo un montón de cosas en mesa que el rival no pueda lidiar con todo. Y con todo el rampeo que tenemos por resupply, por command y por precio de tu cabeza, podemos llegar a una cantidad absurda de recursos en mesa
y poder jugar cosas y poder recuperar cosas de la pila de descartes, de tal modo que de verdad es una avalancha. Es una avalancha de no me vas a parar, no vas a poder. Eso es un poco la idea de este deck verde. Creo que tiene futuro, ¿eh? Creo que tiene futuro. Cosas clave. Base de 25 y 3 copias del evento para dar ambush a una unidad. Para todo lo que no tengamos con ambush, sí sacarlo para que tenga ese impacto que estamos buscando. El dispatcher para bajar cosas antes de tiempo con más estadísticas. Outflank para hacer ataques dobles cuando el rival no haya podido lidiar con nuestra mesa y tengamos prioridad. Jugamos Outflank, atacamos doble, ¿no? Atacamos con 2 unidades, una después de otra. Mucho daño contra la base del rival. Quiero robo, por eso llevo esta navecita. Luego llevo la base de verde, ¿no? El Battlefield Marine, el Echo Base Defender, el Pacekeeper Sundari, porque es un 1-5 con palabras clave que tiene Raid 2, es un 3-5 al atacar, y tiene Restore 2. Entonces nos va a ayudar mucho a aguantar partidas y lidiar con el rival. Command, porque es una cartaza. Rampeas, recuperas cartas del descarte y haces daño a unidades que no sean únicas para lidiar un poquito con la parte inicial, con la parte primera de la partida. Centinela, Ambush porque hay un montón de cosas verdes, Ambush porque sí, este que tiene Overwhelm, ya lo expliqué antes, Calus porque tiene Ambush y roba una cartita si derrotamos una unidad única, y encima le daríamos un +1, 5-4, bien. Tenemos 3 copias de este veterano por el tema de capturar, ¿vale? Es como, quizá no es carta prioritaria, a lo mejor se va a recursos, pero dependiendo del pairing puede ser que salga para capturar cosas gordas del rival, como un Luke, como un Obi-Wan, como un K2, por ejemplo, ¿no? Para el agro, donde puede venir muy muy bien. Marauder lo llevo tiene Ambush, si sale por el espacio, ya lo dije antes, me parece, es un 5-5, maravilloso, y tiene ese pseudo rampeo. Podemos mirar nuestra pila de descartes, sacamos una unidad que ya estamos controlando y eso va a recursos. Por tanto, seguimos rampeando un montón. Esto va a ser más fácil que ocurra en momentos avanzados de la partida, cuando ya bastantes unidades nuestras hayan sido derrotadas y que tengamos otra para haber jugado previamente. Es un poco situacional, pero ya solamente el Ambush 5-5 en el espacio merece mucho la pena. Esta unidad, Ambush y Overwhelm, saliendo, o sea, con el +1 de Boba, es un 6-5. Va a poder meter mucho daño contra la base. You Win para llenar mesa y 3 Home Ones y 2 Reforming Walker para curaciones, recuperar cartas, robar cartas, etc. Creo que es bastante sólido. Faltan muchas cosas todavía por salir. De hecho, creo que todavía no ha salido ningún evento verde, o sea, doble verde. Por lo tanto, seguramente pueda entrar, en el set 2 me refiero, pueda entrar aquí para tener todavía más valor o alguna unidad doble verde. Vamos a tener bastantes cartas en mano, de un modo u otro. Así que nada, bien, bien. Y ahora pasamos al último color. ¿Azul o amarillo? ¿Azul o amarillo? Bueno, le voy a dar una pista. El deck se llama Embosquín. Y Embosquín tiene que ser amarillo. Con azul no he sacado algo que me apasione. Creo que necesito ver más cosas o quizá lo hice una noche. A lo mejor necesito estar un poco más despierto. Pero en amarillo me parece una locura. O sea, de verdad creo que son 20 y pico unidades distintas. O más, creo que eran más. Que tienen emboscada. Es una barbaridad, es una barbaridad. Un ejemplo, Fennec, ¿no? O sea, es una razón por la cual meter a Fennec y más Fennec con Boba, pues van juntos, ¿no? En la serie, entonces tiene todo el sentido. Y una nueva aventura es porque habilita muchas cositas. Habilita que una unidad que ya tenga Ambush en mesa, del turno anterior, que yo lo bajé y metí los daños y tal, ¿no? Cambiamos de ronda y bla, bla, bla. Bueno, puede atacar a la base. Si sobrevive, me lo levanto a mano, vuelvo a bajar y me vuelvo a beneficiar del ambush para lidiar con la mesa del rival. Y si no, algo de ambush desde mano, baja, efecto, me lo levanto con una aventura, baja y vuelvo a lidiar con la mesa. Entonces, es casi como lo estoy enfocando más como un removal, con la idea de luego dejar la unidad en mesa, idealmente, y poder meter presión contra la base. Este es el deck. Vamos a repasar cuántos ambush trae este deck. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 ambush distintos, que si multiplicamos por la copia, pues eso da un montón. No llevo ninguna carta de dar ambush desde la mano, ¿no? Ese evento, porque creo que es demasiado, no creo que me haga falta. Luego tengo algunos centinelas y tengo saboteadores que hacen mucho daño y cosas interesantes. Por ejemplo, esta L3, perdón, bueno, sobre todo para lidiar un poco con posibles capturar del enemigo, ¿no? Como puede salir desde Smuggle, maravilloso. Y no deja de ser un 2-2 escudado, que si le metemos Surprise Attack o yo que sé, alguna cosa, o un +1 que hayamos jugado de otra unidad para dárselo a ella,
pues ya es un 3-2 o un 5-2, que puede lidiar con cosas y mantenerse en mesa. Y básicamente es eso, 2 de You Win y 2 Home Ones. Habría que ver si los Home Ones son muy necesarios. Quizá este deck gana antes. No lo sé, no lo sé. Va a depender también un poco del meta, de qué tengo delante, si tengo rojo, si tengo azul-negro, ¿no? Que tiene daño y tal. Pero yo lo veo bastante potente. En el sideboard, que es el único que está más o menos pensado, tenemos Waylay para eliminar cosas del rival, ¿no? Llevarse a la mesa y lidiar un poquito más tarde con ella. Tenemos Centinela también con palabra clave, obvio. Tenemos Etsundari por la curación y las estadísticas. Y tenemos Sneak Attack. Porque, por ejemplo, un Han Solo que lo bajo con Sneak Attack y mete 6 contra la base del rival, pues muy bien. Fennec Sand es duda. Fennec Sand es duda. ¿Por qué? Porque al final este deck no tiene tantas mecánicas internas de descarte. No es Han Solo, no es otro tipo de líder, ¿no? Que pueda lidiar más con esto. Pero tenemos muchos ambus. Ambus que van a salir, idealmente se van a quedar vivos en mesa. Tenemos centinelas que van a acabar muriendo. Esos ambus le van a quedar con poquita vida, el rival va a lidiar con ellos, va a ir a la zona de descarte, entonces puede ser que para cuando quiera salir Fennec, sí haya suficiente en descartes para que tenga valor y pueda hacer bastante daño en ese on attack y eliminar cosas del rival que nos molesten mucho. Así que bien, es esto, y bueno, y que tenemos 1000 millones de ambus. Este Falcon 5-5 con ambus, que sería un 6-5... pues es que puede matar casi cualquier cosa, ¿no? El Fire Spray es un 5-6. Es que te puedes matar un Fire Spray antes de que hagan nada. Es una barbaridad. Creo que este deck tiene mucho futuro. Pregunta que a lo mejor dirá, ¿por qué la base de 25? ¿Renta perder 5 de vida? Yo creo que sí. Al final, todo lo que nos saque el rival o va a estamparse contra un centinela o vamos a poder matarlo nosotros con ambus, ¿no? Porque vamos a tener prácticamente ambus en casi todos los costes. Es fácil que podamos lidiar bastante bien con la mesa del rival y que a lo mejor no nos entre tanto daño a la base. Esos 5 de vida no se notan tanto. Y cuando el rival a lo mejor nos haya sacado bastantes cositas, meter ese -4 a una unidad para que después de hacer nuestro turno fuerte de te juego a tempo una unidad, ¿no? 5 recursos, ambos de 5. Tienes todavía arriba las unidades, te mete un -4 y ya no me haces tanto daño. O cuando sale el rival, el líder rival, le metes -4 y ya no tiene tanto impacto. Y la otra, que creo que es incluso más interesante, es... primero le meto un -4 a la unidad rival y luego sale mi ambus que idealmente lo elimina y no recibe prácticamente daño. Quizá nada o a lo mejor 1, ¿no? Entonces, bien, mi unidad se queda más viva en mesa y como tú no puedas lidiar con ello, un Surprise Attack y boom, para adentro. O un Outflank para hacer 2 ataques, boom, y todo para adentro contra la base. De verdad, creo que tiene muchísimo valor y tiene mucho poder este deck. Yo tengo mucha confianza. Gracias, gente. Espero que les haya gustado. Como digo, van a venir más líderes con estos decks así concretitos de cositas nuevas, mezclando con set 1, para que al menos a mí me va a servir como para poner mi esqueleto de decks que me interesa jugar. Si ustedes ya están haciendo ese trabajo por su cuenta, les invito, vengan al Discord o mándenme el deck por privado y lo puedo incluir en futuros vídeos, ¿vale? Citándonos a ustedes como que son el creador del deck, etcétera, etcétera. Y nada, gente, hasta aquí, muchísimas gracias. Bonita semana, vendrán un par de vídeos más, yo creo, en estos días. Y nada, disfruten mucho y jueguen mucho.